Muy buenos días, reciban un cordial saludo en nombre del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Hoy de nuevo reunidos para tratar capacitaciones sin costo dentro de nuestro programa de responsabilidad social que viene adelantando el instituto desde el mes pasado y seguiremos así llevando capacitaciones a sus hogares. Hoy vamos a hablar de cómo ejercer con COVID-19 en compañía del doctor Daniel Sarmiento Pavas. El doctor Sarmiento es contador público y administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con un MBA de la Universidad UNED España, con énfasis en finanzas. Es especialista en auditoría de sistemas. Socio director de la firma Audit Consulting Services. Es una firma perteneciente a la red internacional SMS Latinoamérica. Expresidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y ex consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde llegó 2 veces consecutivas por concurso de méritos. Miembro del SMEC, Grupo de Implementación de las Pymes del IASBI, experto contable acreditado por AECA España, está certificado en NIF y NIA por el ACCA, Organización Profesional del Reino Unido, consultor de la ONU en Sostenibilidad para Colombia, es miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos, conferencista internacional en NIF y capacitador en este campo en varias de las más importantes organizaciones colombianas. En el campo profesional, el doctor Sarmiento fue gerente financiero, auditor y revisor fiscal de bancos y entidades del sector real durante más de 15 años y ha dedicado los últimos 16 años al estudio de las NIF y las NIA, habiendo sido director de IFRS en una firma internacional, así como protagonista en todo el proceso de convergencia colombiano con los estándares internacionales de información financiera y aseguramiento. Entonces, doctor Sarmiento, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación en nombre del Instituto Nacional de Contadores. Aquellas personas que se están conectando, les agradecemos que nos vayan enviando sus preguntas por medio de chat privado y daremos curso a cada una de ellas a medida que se vayan presentando. Sin más preámbulos, doctor, tiene la palabra. Y ya puede compartir. Muchas gracias, Paola. Muy amable. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. ¿Me escucho bien? Perfecto. Bueno, buen día. No sé si tenemos ya personas conectadas. Sí, señor. Ya tenemos personas conectadas. Ok, aquí no los veo, pero espero que sí me estén viendo ustedes a mí. Bueno, hoy no voy a hablar de nada técnico. Voy a hablar de algo más humano que técnico, por la situación que estamos viviendo hoy, por este asunto que nos está afectando y nos ha afectado a todos en estos últimos meses. Voy a compartirles aquí la pantalla para mostrarles la presentación sobre el tema que vamos a tratar hoy. Y es, ¿cómo hacemos para nosotros seguir funcionando, digámoslo de alguna manera, en este ambiente de coronavirus que nos está afectando a todos? Ustedes ven ahí en la portada, a la derecha, un cuadro clásico de la peste negra de la Edad Media en Europa, que arrasó una buena parte de la población. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Que no está corriendo. Ahora sí, se me trata de varar. Podríamos decir que este asunto nos cogió fuera de base a todos. Uno puede mirar la historia y seguramente si ustedes quieren consultar en internet van a encontrar muchas fuentes donde les comentan muchos episodios de pandemias que han ocurrido desde la antigüedad. Pero yo quisiera referirme solamente a una, que es la última realmente grande que hubo en el mundo, y hace apenas algo más de 100 años. En 1918, la famosa gripa española. La gripe española mató, se estima, entre 40 y 50 millones de personas. Es decir, que lo que ha pasado con el COVID no ha sido nada comparado con lo que pasó con la gripa española. Además, pues tengamos en cuenta la proporción de población mundial entre la de hace 100 años y la de ahora. En el caso colombiano, fíjense que no hubo tantos muertos comparados con la catástrofe mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el país era muy pequeño, una población muy pequeña. En el caso bogotano,
Eran apenas unos 125.000 habitantes en ese entonces. Y digamos que lo que ayudó un poco al país en este caso fue que en esa época no existía facilidad de comunicación entre las diferentes regiones del país. Entonces la gripa atacó más que todo la zona central, especialmente lo que fueron los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y por supuesto fuertemente Bogotá. Pero se estima, porque no hay datos exactos de esto, no hay realmente estadísticas sobre lo que fue la gripe española, sino hay es una investigación que yo estoy mencionando allá abajo, ustedes la están viendo, un trabajo de investigación que hicieron unos profesores y ahí llegaron a la conclusión de que más o menos debió haber alrededor de unos 4.000 muertos. Sin embargo, ustedes ven que comparado con lo que tenemos hoy, nosotros apenas hemos sobrepasado un 10% de ese número de muertos. Así que no es difícil que llegáramos a cifras de ese estilo o de pronto más. Pero cuando uno hace la proporción entre muertos e infectados, más o menos da un 0,68%. Es una cifra pues pequeñita, pero que si uno trasladara eso al momento actual, si sigue subiendo el número de infectados, pues podríamos vernos en problemas, ¿no? No sabemos realmente a dónde vayamos a parar y justamente es uno de los problemas que tiene esta epidemia o esta pandemia, es la incertidumbre. Eh, es curioso, ¿no? Pero a pesar del desarrollo tecnológico, desarrollo científico, pues siguen apareciendo nuevas amenazas y esto no será seguramente la última. No es una buena noticia, pero evidentemente eh, pues van a seguir apareciendo amenazas y amenazas biológicas seguramente aparecerán más, porque en pleno siglo XXI pues nos encontramos con un virus que no conocíamos. De hecho, fíjense que Bill Gates, no sé si ustedes vieron esto en algún momento, eh, en 2015, en un TED que él dio en vivo, habló acerca del riesgo de pandemia. Ustedes pueden encontrar ese video en internet, donde él en ese momento expresó la posibilidad de que el mundo se enfrentara a una pandemia viral. ¿Sí? Y él hizo un análisis de lo que pasaría si hubiera una pandemia y de hecho decía que el riesgo más grande que tenía el mundo no era otra guerra, sino un problema viral. Y en efecto sucedió. Pero uno diría, bueno, si él ya ha advertido eso y parecía tan lógico y él decía que estábamos expuestos a que eso ocurriera, estamos hablando de hace apenas 5 años, y lo dijo, ¿por qué razón nadie hizo nada? El problema es que esto es muy costoso, o sea, prepararse para algo que no sabemos cuándo ocurra pues, resulta bastante costoso. La infraestructura que hay que montar para atacar o enfrentar un problema de estos, pues puede ser prohibitiva. Claro, uno diría, pero ¿qué es más costoso? ¿Esa preparación o el costo de cuando ya estamos en el problema como nos está ocurriendo ahora? Evidentemente la respuesta es que este costo es mucho más alto. Sin embargo, nadie está dispuesto a correr el costo político que implica invertir en algo que es incierto. Esa es la realidad y creo que esa es la razón por la que pues nadie hizo nada, a pesar de que ya estaba advertida la gente sobre este riesgo. ¿Cuáles son las razones que han llevado a que haya tanto revuelo con este tema, un tema que se ha vuelto tan de moda? Pues la verdad es que uno ya le sabe a cacho y me imagino que muchos dirán, no quiero saber nada más de coronavirus, eso ya me sabe hasta en las hojas me lo encuentro. Uno prende el televisor y es coronavirus por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero es que hay razones por el revuelo. Y aquí menciono algunas que me parecen a mí pues son de pronto las más importantes, pero pues, obviamente puede haber muchas otras razones. Por un lado, la facilidad de contagio. Sí, es cierto que este es un virus que puede ser cataloga técnicamente como un virus pesado. Eso quiere decir que el virus no, o digámoslo entre comillas, vuela mucho en el aire, sino que cae rápidamente al piso, pero a pesar de ser pesado, pues se transmite sin contacto físico. Ese es el peligro. Una persona
cerca a uno, una simple gotica de saliva puede transmitir el virus. Ese es el problema. Ahora uno diría, bueno, el virus en sí mismo no es un organismo vivo. Un virus no es exactamente un organismo vivo. Pero los componentes de un virus, que especialmente está hecho de proteínas y de ARN, ácido ribonucleico, pues tienen la facultad de entrar en contacto con las células, entran a las células y modifican el desempeño de las células. Eso es lo que pasa con los virus y obviamente con este es exactamente igual. El otro problema es el periodo de incubación. O sea, hay virus que tienen un efecto casi inmediato, pero hay otros virus que se demoran mucho y este virus sabemos nosotros que se demora un par de semanas en actuar. Eso quiere decir que una persona que se contaminó hace 2 semanas podría ser totalmente asintomático y no saber que tiene el virus, que de hecho es lo que ha ocurrido en este tiempo. Y a pesar de que cree que está sano, pues está enfermo. Y eso genera una multiplicación exponencial del contagio. Esta es una de las razones por las cuales se ha expandido tanto el virus y eso nos lleva al siguiente punto, que es el crecimiento exponencial. Hay varios estudios sobre el tema. Uno de ellos dice que un agente puede contagiar hasta 400 personas de manera indirecta, con solo un contagio directo. Es decir, yo contamino a alguien, indirectamente estoy generando una pirámide en la cual va a haber 400 contagiados en un periodo de 30 días. En 30 días, una persona que contagia a otra podría estar generando 400 contagios. Por supuesto, el crecimiento es brutalmente exponencial y ahora lo vamos a ver con cifras. El otro problema que ha generado tanto revuelo es que no hay vacuna. Y el problema de la vacuna es complicado porque la producción serial o masiva de una vacuna requiere mucho tiempo, por más rápido que sea. Esto puede tomar entre año y medio, según los científicos, y a pesar de que hay varios países que están en esa carrera, esto parece como la lucha por conquistar el espacio en los años 60, que hay una carrera pues entre diferentes países tratando de llegar primero a encontrar el virus, la vacuna contra este virus, pero primero todavía no hay oficialmente una vacuna. O sea, hasta ahora nadie ha dicho, listo, aquí está Eureka, la vacuna. Sí hay varios países que han dicho, estamos cerquita, ya estamos en pruebas, pero nadie ha dicho, aquí está la vacuna. Y por otro lado, después de que digan, ya está la vacuna, pues eso toma por lo menos un año para poder masificarse, para que pase al uso del mundo. O sea que por el lado de la vacuna, creo que si fuera por la vacuna, tenemos virus para rato. Ese es una realidad. No sé qué es lo que pasa aquí con mi computador que me trata de frenar. A ver si... Doctor, si quiere, ahí ya pasó la diapositiva. Aquí ya pasó, vale. Entonces yo digo, hombre, nadie hubiera pensado, ¿no? Nadie hubiera pensado, por ejemplo, que los países más afectados sean los del primer y segundo mundo. Ahí estamos viendo el mapa como, pues, Europa es la zona que más se afectó inicialmente, ¿cierto? Y nadie hubiera pensado, hombre, que conociendo el caso chino, porque en China se entiende que el primer caso, el caso cero, es de finales de comienzos de diciembre del año pasado. Si ya conocíamos eso, ¿por qué especialmente los líderes del mundo, los países europeos, los países desarrollados, Estados Unidos, por qué no tomaron medidas oportunas? El caso, pues el peor caso creo yo es el de Estados Unidos, pero también tenemos un caso tétrico que es el de Italia, que pues se volvió el foco del virus antes de que le quitara el liderazgo a Estados Unidos. Igual pasó en España. Entonces uno diría, pero ¿cómo no hicieron nada si ya sabían que el virus existía e iba creciendo de manera exponencial? Es que nos olvidamos de que en el siglo XXI, pues realmente estamos todos integrados. Un simple vuelo comercial transporta lo que sea en cuestión de horas de un rincón del mundo hacia el otro. Así que el riesgo es enorme y eso debiera haberlo previsto. Tampoco uno diría que pues, cuando empezó esto,
se hubiera imaginado que más de 5 meses después de la aparición del virus, todo siga de para arriba, es decir, siguen aumentando los infectados, siguen aumentando los fallecidos. Y a pesar de las medidas que se han tomado en los diferentes países, el problema realmente no se ve cerca de finalizar. Claramente no se ve. Realmente el dilema que genera el COVID-19, eso es evidente, es que hay una contraposición entre la economía y las vidas humanas. Y esto es lo que ha llevado a que algunos países sean tan reacios a tomar medidas restrictivas. El caso de Estados Unidos es el más claro ejemplo, porque es que el aislamiento pues afecta a la economía y genera recesión, indudablemente, y es un hecho cierto que es así. Pero, por otro lado, el aislamiento salva vidas, a pesar de que tenemos en este momento voces encontradas. Hay varios epidemiólogos que están cuestionando el aislamiento y diciendo que realmente el valor agregado del aislamiento es mínimo y que puede contrarrestarse el problema de otra manera, pero no aislando porque lo que hace es un daño peor que lo que se aísla. Por ahí vi algún epidemiólogo que dijo, es que en una cuarentena se aísla la gente enferma, no la gente alentada. Y aquí estamos aislando la gente sana. Sí, pero el problema es que no es tan así porque no sabemos qué tan sana es la gente que se está aislando. De muchos aislados, hay muchos contagiados que no saben que están contagiados. Si uno pudiera identificar quién está contagiado, el aislamiento sería para los contagiados. Pero en este caso, como no lo sabemos, por eso es que el aislamiento es general. Y evidentemente el problema podría ser mucho peor. Fíjense que Trump dijo en su momento, y esto lo dijo hace un par de meses, que él se daba por bien servido si en Estados Unidos llegaba a haber 200,000 muertos. Pues en ese instante a todo mundo le parecía exagerado pensar en 200,000 muertos. Bueno, pues ya están alrededor de los 100,000. O sea que ya van llegando por la mitad de lo que él puso como meta, una meta tétrica. Así que es como si hiciera un cálculo de pérdida de vidas humanas a cambio de no afectar la economía. Sin embargo, ustedes han visto que no ha logrado hacerlo y la economía norteamericana ya está irremediablemente afectada este año. Uno puede decir que por lo que se ve en la práctica, lo que ha ocurrido con el manejo de este problema, los países han tenido dos tipos de reacciones. Uno podría decir que hay una polarización entre dos modelos. Uno que es el modelo de aislamiento y el otro que es el modelo de disuasión. Y les cuento que los países que han seguido el modelo de disuasión y son países desarrollados, no les ha ido tan mal. El caso más claro es Suecia. En Suecia el modelo ha sido disuasión. Pero, bueno, y su promedio de mortalidad y de contagio no está muy lejos del promedio de sus vecinos, que sí han seguido el aislamiento. ¿Qué es lo que sucede con el modelo de disuasión? Que requiere una gran disciplina social. Y nosotros ni siquiera somos capaces de subir a Transmilenio, menos vamos a poder hacer un comportamiento social aceptable. Pues porque esa no es nuestra idiosincrasia. Y pues con mucho respeto, pero la misma alcaldesa de Bogotá ha violado la cuarentena. Pues, ¿qué vamos a esperar del resto de la gente? Y ella misma, que ha sido pues una defensora a ultranza del aislamiento, pero fíjense que también le cayó. Entonces nuestra cultura, nuestro comportamiento no da para un modelo de disuasión, porque el modelo de disuasión tiene que haber una gran autonomía de las personas y cada persona comportarse de tal manera que no sea un riesgo para los demás. Y eso pues sí se ve en Suecia, ¿no? Donde la gente respeta las indicaciones de las autoridades y ya se les dice guarden la distancia y la guardan, ¿no? Usen tapabocas, lo usan. Pero en culturas como la nuestra, especialmente los latinoamericanos en general, pues es bastante difícil un modelo de disuasión. Lastimosamente a nosotros todo nos toca a las malas, esa es la realidad. Y claro, cada uno de estos modelos pues tiene sus
ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Yo diría, si usa el modelo de aislamiento, pues una ventaja es que se difiere el contagio y eso lo vamos a ver claritico ahora que veamos el comportamiento ahí de las curvas de somero. Evita el colapso del sistema de salud, porque lo que hace es evitar que todo el mundo llegue de una vez, de un solo golpe, a usar la estructura del sistema de salud y lo hagan de manera escalonada a medida que vayan generándose los contagios. En otras palabras, no es que el modelo de aislamiento evite el contagio, solamente lo difiere, porque tarde o temprano, decía la propaganda, su televisor era un Philips, tarde o temprano, de alguna medida, la mayor parte de la población resultará infectada. Representa un menor costo de infraestructura porque como se puede escalonar el uso de los servicios, pues no colapsa el sistema y se frena la expansión. El aislamiento, pues lo que pretende es tratar de frenar la expansión. Lo que pasa es que toma tiempo. El aislamiento no genera efectos inmediatos, ni en un mes. Ustedes han visto las cifras. Parecería ser que mientras más nos aislamos, más crece el virus. Pero realmente es un efecto retardado lo que tiene el virus, debido a lo que hablábamos ahora de su periodo de incubación, de la detección del virus, además depende del volumen de pruebas que se hagan. Antes teníamos un nivel de pruebas muy bajito, hemos triplicado o cuatriplicado el número de pruebas diarias y eso también hace que aparezcan más casos. Ahora, por supuesto, tiene unas desventajas también grandes, ¿no? Y es que se paraliza, materialmente se paraliza la actividad económica, eso lo hemos visto nosotros en carne propia, lo hemos experimentado. Se incrementa el desempleo y eso es inevitable. Y fíjense que pues, el desempleo se ha afectado en todos los países que han utilizado el aislamiento. Se puede eventualmente aumentar la inflación, actualmente hasta ahora eso no nos ha tocado a nosotros, y Dios quiera que no nos toque, pero un incremento de la inflación se da en la medida en que haya dificultad de acceder a bienes y servicios y un problema de exceso de demanda, pues generaría una inflación de demanda. ¿Ustedes sí lo han sentido de alguna manera? Pues yo por lo menos lo he sentido, y es que uno sí pues experimenta un costo superior al momento cuando va a hacer el mercado, etcétera. Hay algunas cosas que sí han subido de precio de manera importante, pero hasta ahora, digamos, en promedio, podemos decir que no ha habido un efecto significativo sobre la inflación. Pues quiera que esto se mantenga así. El efecto sobre la economía puede ser devastador y lo está haciendo, ya lo está haciendo. Y el problema es que el efecto de la devastación no se ve de inmediato, esto toma un tiempo, pero peor aún que eso es el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación es muy superior al tiempo de aislamiento. Aquí yo les estoy dando una fuente de información para lo que estoy diciendo en este recuadrito. La recuperación económica podría tomar hasta 2 años después de la pandemia. Entonces, imagínense ustedes, una cosa que se genera en unos cuantos meses tiene una repercusión de 2 años. O sea que nos demoramos 4 veces lo que gastamos en aislamiento en recuperar lo que perdimos. Eso es mucho tiempo, porque en ese tiempo, pues, viene una crisis severa. Ahora, si nos vamos por el lado de la disuasión, pues por supuesto tiene sus ventajas también. Eso no frena abruptamente la economía pues sigue avanzando, no hay un deterioro muy significativo en los principales indicadores. Y también es cierto que una propagación en masa genera una inmunidad colectiva, porque este virus, como ya sabemos, pues no repite. Entonces, a pesar de que hay algunos casos donde dicen que ha repetido, etcétera, pues la conclusión es que no repite. Hay algunas circunstancias de medición, es decir, hay trazos del virus que se quedan en el organismo una vez el cuerpo se ha recuperado, pero eso no significa que la persona sea portadora del virus, son trazos, porque pues las células tienen un tiempo para evacuar el efecto del virus. Entonces, sí es cierto que si hay mucha gente contaminada, pues hay mucha gente recuperada, eso es verdad, pero obviamente es que el costo en vidas es demasiado elevado y pues eso implica atentar contra los derechos fundamentales, porque es prácticamente exponerlo a uno, a que uno sea una de las víctimas. Por otro lado, pues tiene un esfuerzo muy grande en infraestructura. Ustedes han visto
la cantidad de dinero que ha invertido Estados Unidos en infraestructura para poder contrarrestar el virus y también en Europa. Y se genera un colapso en el sistema de salud, porque por más que haya posibilidades de atender a la gente, no alcanza. De hecho, ustedes han visto en las noticias el drama que hay en Nueva York con el solo servicio funerario. No hay forma de evacuar tanta gente. De hecho, hay camiones contratados con refrigeración para mantener temporalmente los cadáveres allí mientras hay cupo para poder procesar estas defunciones. Es un drama espantoso. Y ni hablar de lo que hemos visto en las noticias que ha pasado, por ejemplo, en Guayaquil, ¿cierto? La gente, pues, con sus muertos, digámoslo así de una manera, en sus casas, porque no hay forma de evacuarlos. Es un drama muy fuerte y ese es un problema muy grave cuando hay muchos a la vez. Esa circunstancia hasta ahora, pues, gracias a Dios, no nos ha afectado a nosotros, pero podría. Veamos rápidamente alguna evolución en los últimos 2 meses, porque fíjense ustedes que el virus comenzó en Colombia el 6 de marzo. El primer caso se reportó el 6 de marzo. Miren cómo han evolucionado las cifras y eso nos muestra a nosotros lo que les decía a ustedes del diferimiento, el diferimiento. Mientras que el 12 de marzo, es decir, hace exactamente 2 meses, estos datos, ayer, teníamos en el mundo 126.346 contagiados. En Colombia había 9. ¿Sí? Hace tan solo 2 meses, en Colombia apenas había 9 contagiados. No había ningún muerto y por supuesto pues ningún recuperado. Imagínense, apenas hace 2 meses. Sin embargo, tengan en cuenta que pasamos de un caso el día 6 a 9 casos el día 12. Es decir, lo ponemos en términos porcentuales, pues 9 veces más de lo que había ocurrido en el día 6. El asunto es realmente un nivel de duplicación muy, muy veloz. 4.654 muertes había al 12 de marzo y 67.000 recuperados. Un mes después, solo un mes después, miren cómo era la situación. 1.856.273 contagiados, o sea que el incremento había sido de 1.369%. Y en el caso colombiano, en solo un mes, habíamos pasado de 9 contagiados a 2.776 contagiados. Y de 0 muertes a 109 muertes. Y de 0 recuperados a 270 recuperados. Como ustedes ven, el crecimiento en un mes fue violento. Pero aquí en el mundo, pues también, miren esas cifras, es que 1.369% de incremento en el caso de los contagiados y 2.363 de incremento en el caso de las muertes. Mientras que los recuperados a un ritmo mucho menor, porque obviamente toma más tiempo recuperarse. Ahora, si vamos a ayer, los datos de ayer son estos. En el mundo, un incremento del 129 con respecto al mes anterior. Ustedes ven cómo cae el crecimiento de manera significativa, ¿cierto? En un mes había crecido 1.369%. Ahora, entre el mes de abril y el de mayo, ya el incremento bajó al 129%. Pero no me van a decir ustedes que 129% es una cifra despreciable, cuando se supone que la mayor parte de las economías están en proceso de reapertura, pero siguen con un crecimiento promedio del 129%. O sea que, a pesar de que estén reabriendo, el riesgo pues es enorme. Claramente la cifra lo muestra. Las muertes pasaron de 114.616 a 287.272. Esto es un incremento del 151%. Es decir, ustedes ven que han crecido más porcentualmente las muertes que los mismos contagiados. Y los recuperados, que se han recuperado, pues, o sea, así como el incremento de los demás indicadores disminuyó, también el de recuperados, que en el mes anterior se había recuperado un incremento del 543%,
y ahora bajamos a un 256% el incremento en el número de recuperados, que por supuesto tiene una ventaja en este caso, y es que ustedes ven que la proporción se volteó. Aquí los recuperados eran mucho menos que los contagiados y muertos. Aquí vemos que los recuperados ya están creciendo a un ritmo mayor que al que crecen los muertos y los contagiados, lo cual es un buen indicador. ¿Qué pasa en el caso nuestro en el último mes? Pasamos de 2.776 contagiados a 12.272. Nuestro incremento es del 342%. Es decir, que en el último mes, mientras el mundo aumentó en 129, nosotros aumentamos el 342. O sea, vamos a un ritmo más de 2 veces en lo que va el mundo. El incremento en muertes, que en el mundo ha sido de 151, en nuestro país ha sido del 352%. Aquí me comí el signo. 352%, porque pasamos de 109 muertes a 493. Pero el número de recuperados, que esa es una buena noticia, pues ya ahora es muy superior, ¿cierto?, a la proporción de crecimiento de los contagiados y las muertes, 1000%, o sea que la gente pues en una buena medida se está recuperando. Sin embargo, si lo vamos a ver porcentualmente, pues eso implica más o menos lo que se ha dicho técnicamente, que es alrededor de un 20 o un 25% del ritmo de recuperación en relación con los contagiados. Pero como ustedes ven, las cifras no se ven chéveres, esto no se ve interesante. Y estas gráficas son las que les quería mostrar muy someramente, porque pues no las encontré actualizadas al mismo día, pero esta está, por ejemplo, a mayo 11 en el caso colombiano. Pero lo que quiero es mostrar la tendencia. Miren ustedes la pendiente de la curva. Es supremamente vertical, ¿sí? La forma de crecimiento de la curva colombiana. Ustedes ven que la pendiente de la curva mundial es menor, ¿sí? Realmente este dato debe ser el 11 de mayo, aquí aparece así, pero pues esta cifra es superior el 12 de mayo al día de ayer. Pero igual, o sea, no va a haber un cambio significativo por un día de diferencia. Lo que quiero mostrar es la tendencia. Ustedes ven que la tendencia nuestra es mucho más vertical que la tendencia internacional. Es decir, sí en promedio en el mundo se ha ido aplanando de alguna manera la curva. En el caso nuestro, pues oímos al presidente, al ministro decir que estamos aplanando la curva, pero la gráfica no muestra ningún aplanamiento. Lo que muestra es que el crecimiento sigue volando. Y esto pues... Doctor, tenemos una pregunta. Dale, Pau. Janet Guaycal nos dice, si la recuperación económica se estima en 2 años, ¿qué posibilidad existe si puede haber una economía sustentable más no rentable? ¿Es adecuarnos a lo mínimo? Porque maximizar ganancias no habría. Esa es una buena pregunta y eso significaría una de dos posiciones. Nos adecuamos a lo mismo si lo que hacemos es resignarnos, entonces eso sería vía resignación. Pero si ustedes se ponen a pensar en el pasado, hemos pasado por crisis muy grandes. Nada más, bueno, algunos de ustedes no tienen edad suficiente para haberlo experimentado, pero en el año 98, 99, hace 20 años, algo más de 20 años, tuvimos una enorme crisis económica en el país a causa de la caída en los precios de la vivienda. Y eso fue realmente espantoso. Y de hecho, en este momento, algunos indicadores macroeconómicos están cerca de los que teníamos en ese entonces. En otras palabras, las crisis siempre vienen y vendrán, pero ninguna crisis se queda. Sí, lo que pasa es que, de acuerdo a la profundidad de la crisis, el tiempo de recuperación puede ser menor o mayor. Lo que estamos viendo aquí es que la profundización de este fenómeno, mientras más tiempo se profundice, más largo es el periodo de recuperación. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nos quedamos tal cual estamos, pues podemos decir que en buena medida estamos fritos. Porque en el statu quo no podemos sobrevivir bajo las mismas circunstancias.
Entonces ahí sí definitivamente resultaremos empobreciéndonos, ¿no? O nos toca o darle corriente al asunto en nuestra vida y ver qué vamos a hacer para reorganizar. Esa es la cruda realidad. Ahora, sí, tenemos graves problemas nosotros como profesión que nos dificultan un poco el asunto, pero también tenemos ventajas. Y eso es lo que quisiera luego mostrarles más adelante, pues, como algunas ideas sobre el tema. Pero miremos ahora qué tan grave puede ser el asunto. Veámoslo aquí en cifras. Estos datos todos son datos tomados de organismos internacionales. ¿Qué dice la OCDE, por ejemplo? La OCDE dice, y he hecho sacado algunos datos para el mundo, para la región, Latinoamérica y para nosotros. La OCDE estima que el PIB mundial puede caer entre el 6 y el 10% en el año. Recuerden ustedes que la declaración oficial de una recesión económica pues se da cuando han pasado ya 2 trimestres con crecimiento negativo. O sea, el PIB por debajo de cero durante por lo menos 2 trimestres, al tercero uno diría en recesión. Todavía no da el tiempo para declarar oficialmente una recesión, pero todos sabemos que estamos en recesión. O sea, lo que falta es el tiempo técnico para decir hay recesión. Por eso, en algún momento, no recuerdo bien si fue el fondo o la CEPAL, dijeron que deberíamos declarar la recesión no al tercer trimestre, sino al segundo. O sea, con un trimestre que tengamos negativo ya deberíamos decir estamos en recesión. Y si lo hiciéramos así, ya estamos en recesión. Porque es un hecho extraordinario. No es una recesión que se genere a partir de situaciones normales del desarrollo del mundo, sino una situación totalmente imprevista. Caer entre el 6 y el 10, el PIB del mundo, pues es claramente entrar en recesión indefectiblemente. Cada mes de aislamiento genera una caída de 2 puntos en el PIB mundial. Lo que pasa es que, como estamos diciendo, ya el nivel de aislamiento que hay en el mundo no es similar. Nosotros venimos retrasados porque a nosotros nos llegó el virus más tarde. Fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. Estamos hablando de la aparición del virus en diciembre y a nosotros llegó en marzo. O sea, nos demoramos 3 meses en recibir el virus. Por eso nuestra curva va a un ritmo totalmente diferente al de los demás países. Los demás ya han logrado inclinar la curva, nosotros todavía tenemos una curva ascendente. El Fondo Monetario Internacional estima una contracción mundial del 3. Ahí tenemos entonces una aparente contradicción entre la OCDE y el fondo. ¿Dónde está la explicación? La explicación está en que esto es tan volátil que si ustedes toman cada mes los análisis macroeconómicos, cada mes va cambiando todo. Las previsiones van cambiando cada mes, porque como es un grado de incertidumbre tan alto de hasta cuándo va a durar esto, pues las proyecciones se hacen sobre escenarios que cada mes son totalmente diferentes. Es que en un solo mes ya les mostré los cambios tan significativos que hay. Claramente uno de los sectores que más ayuda al crecimiento mundial de la economía es el turismo. Es un sector supremamente importante en la economía, que diría yo, todos los países, pero especialmente los países europeos. Y incluso para nosotros es un sector muy significativo de la economía. Y ustedes ven que en los países europeos se estima una caída entre el 30 y 35% del sector turismo. Esto es un golpe supremamente fuerte. En la pasada crisis que hubo en Europa, hace 4 o 5 años, no se afectó de esta manera el turismo, y sin embargo ellos estaban en una situación muy complicada en la Unión Europea. Ustedes saben los problemas que hubo en la Unión Europea, donde prácticamente casi Grecia se va de la Unión Europea porque no podía sobrevivir, no podía mantenerse en la zona euro. Casi tico se va. Otros países estuvieron al borde también de salir, y porque hubo una crisis muy fuerte. Sin embargo, el turismo no se afectó así, o sea que la situación hoy en este campo es indudablemente peor. Es claro, porque no hay vuelos. El tráfico mundial aéreo entre enero y abril cayó un 60%, y eso es una cifra demasiado grande para un mundo integrado como el que tenemos. En América Latina, ¿qué tenemos? Según la CEPAL, lo que les mencionaba, pues dice la región ya está, en términos prácticos, está en recesión.
No la ha declarado oficialmente por el problema del tiempo, pero es una cuestión de tiempo. Pero está en recesión. La CEPAL prevé una contracción del 4.6% en el PIB. Eso es muy alto. Un aumento del desempleo en 10 puntos, brutal. O sea, si estamos hablando más o menos de un promedio de desempleo en la región del 9-10%, es prácticamente duplicar el desempleo. El número de pobres se estima que va a aumentar de 185 a 220 millones, es decir, 35 millones de pobres más en Latinoamérica. Y la pobreza extrema va a pasar de 67.4 a 90 millones, prácticamente la gente que vemos en la calle, que son los sin techo. Pues el incremento, ustedes ven, son 22, más de casi 23 millones de personas más que vamos a ver por las calles en la región. Y en Colombia, pues a pesar de que somos un país que ha sido manejado de manera conservadora en términos económicos tradicionalmente, y por eso no hemos tenido graves desajustes en la historia nuestra, en la historia económica, pues el mismo Fondo Monetario prevé una contracción del 2.4. Ustedes ven que está muy por debajo de lo que se estima sea para la región, pero es recesión, claramente. El desarrollo dice que podemos tener entre el 15.4 y el 19.5 de desempleo, dependiendo de cuánto dure la cuarentena. Si extendemos la cuarentena, esta cifra va a pasar del 20 y 20 y pico por ciento, que es brutal. Hace muchos años Colombia no tiene un nivel de desempleo del 20%. Muchos años. Así que es terrible. Y también la misma fuente indica que las pérdidas por la cuarentena pueden estar entre 94 y 125 billones de pesos. Eso es lo que pierde la economía, pierden las empresas. Es decir, nos estamos empobreciendo, desde luego, claramente a raíz de esta situación. En el caso nuestro, pues, podemos decir que los sectores que más se han afectado son estos: el transporte público, los hoteles, bares y restaurantes, que están realmente en una crisis horrible, turismo, el petróleo y derivados, la construcción y el sector inmobiliario, porque pues en este momento, ¿quién va a comprar un bien inmueble? Es bastante difícil. Los productos distintos de medicinas, aseo y alimentos, los servicios que requieren presencia física y que no están excepcionados, los establecimientos comerciales distintos de droguerías y supermercados, los espectáculos públicos, por supuesto, totalmente cancelados, los eventos presenciales y esto que sí pega a la población, los vendedores informales terriblemente afectados. Ustedes saben, hay gente que está físicamente aguantando hambre porque pues viven de eso y no pueden salir. De hecho, por eso muchos de ellos están violando la cuarentena, porque no tienen otra alternativa. Algunos sectores, pues como en toda crisis, hay algunos que se benefician, hay algunos que no salen tan golpeados. Esto no es lo mismo para todo el mundo y por supuesto hay una gran mayoría que se afecta, pero hay una minoría a la que le va incluso hasta bien, ¿no? Los supermercados claramente pues no tienen problema en esencia en su negocio, pero sí tienen problemas de otro orden, ¿sí? Problemas de abastecimiento, tienen problemas de comercialización, así que también se ven afectados, pero por lo menos la demanda la tienen. Lo mismo las droguerías, los servicios de tecnología, que es la base de lo que está pasando en el mundo hoy en la tecnología. Es decir, funcionamos porque hay tecnología, si no estaríamos todos parados. El entretenimiento virtual, evidentemente, televisión, servicios de streaming han tenido pues un muy buen comportamiento, porque todos necesitamos esas plataformas para poder funcionar, las telecomunicaciones, los servicios gubernamentales, la agricultura, porque pues, los alimentos son lo básico, los servicios de mensajería, pero la mayoría de sectores, desde luego, se ve afectado. Ahora aquí venimos a hablar de lo que tiene que ver en el plano personal con esta situación, que es el problema del encierro, ¿cierto? El solo hecho de estar encerrado es muy negativo para las personas, para todos nosotros.
Yo creo que de alguna manera, así sea tangencialmente, alguno de nosotros se ha visto afectado por alguno de estos factores. La tendencia a la depresión, la angustia y la ansiedad. Esto porque si tenemos trabajo, no sabemos cuánto tiempo lo vamos a conservar. Estamos todo el tiempo colgados de la brocha esperando a ver si la empresa logra sobrevivir. Ahora, si somos independientes, tampoco sabemos hasta dónde aguanten nuestros clientes, ¿no? Entonces, esto genera de por sí una angustia debido a la incertidumbre del futuro. Y miren que no me lo estoy imaginando. Polimétrica hizo ahora en abril una encuesta sobre este tema y encontró que el 72% de las personas siente incertidumbre. O sea, siente en una situación de incertidumbre total. Y un 69% de las personas manifiestan tristeza o miedo asociados a la pandemia. Claro, uno siente temor de no saber esto hasta cuándo dure. Es que si uno supiera que esto se termina en 2 meses, pues uno dice, listo, ya me queda 1 mes y medio, me queda 1 mes, cuenta los días. Pero es que aquí no sabemos realmente cuánto dure este problema. Esto también genera otro problema típico y es el sedentarismo, ¿no? Ahora pues tenemos el alivio de que podemos salir a hacer ejercicio, 20 minuticos, etcétera, por lo menos a cambiar de ambiente. Pero de todas formas, yo no sé si ustedes lo han sentido, como contadores, pues a mí me ha pasado. Uno siente que está trabajando más ahora que cuando estaba yendo a trabajar a la oficina. No sé, por alguna razón como que ha sido más duro estar trabajando en la propia casa. Así que estamos sentados todo el tiempo y no nos queda, parece un contrasentido, pero no nos queda tiempo de pararnos y de movernos. Y eso es un factor terriblemente negativo. El desánimo lo que hace es conducir a la inacción, ¿no? Porque si uno tiene incertidumbre, eso produce desánimos. Y si se desanima, pues lo que se queda es como paralizado. El desespero por seguir siendo productivo conduce a lo contrario, a trabajar en exceso. Y ese exceso de trabajo pues incrementa el estrés. Otro problema grave es la convivencia familiar. Esto puede parecer de menor importancia, pero no lo es. El incremento de los conflictos es evidente. Miren, las llamadas por violencia intrafamiliar durante solo las 3 primeras semanas de confinamiento se incrementarán en un 142%. Entonces, imagínense ustedes lo que significa esto, ¿no? Que la violencia intrafamiliar pues, se está incrementando. Y el efecto nocivo de la rutina es que, como decían por ahí, ¿cierto? Uno hacer tour entre la cocina, el baño, la sala y el cuarto, pues eso es complicado, eso genera aburrimiento y eso hace bajar la productividad. Hay algunas posibles acciones que podemos tomar, a pesar de que no es fácil hacerlo, pero pues somos seres conscientes y pensantes, afortunadamente, y es un esfuerzo que tenemos que hacer. En cuanto a la depresión, la angustia y la ansiedad, pues definitivamente sí tenemos que hacer un esfuerzo consciente para evaluar la situación, porque sabemos que esta no es una depresión que se genere en una condición física, sino en una situación externa. Así que es manejable, es controlable. No es un problema médico severo, pero se puede convertir en severo si no lo controlamos. Entonces, claramente tenemos que identificar qué es lo crítico y planear acciones físicas, mentales, emocionales y profesionales, y ahora hablamos un poco del tema. El sedentarismo pues se combate, la única forma de combatirlo es haciendo ejercicio. Así que sí debemos proponernos sacar aunque sea unos 20 minuticos diarios para movernos de alguna manera, hacer algún tipo de ejercicio. Pues si podemos salir a caminar, pues caminar o trotar o hacer algunos ejercicios físicos de estiramiento, etcétera. Pero hacer ejercicio es supremamente importante porque de paso eso ayuda a combatir también los problemas mentales, o sea, la depresión y la angustia. El ejercicio ayuda a combatirlos. El desánimo, pues eso
solo se contrarresta es planificando, porque si uno planifica, ayuda a reducir la incertidumbre. El desespero por seguir siendo productivo, pues definitivamente uno tiene que ponerse un horario, ¿cierto? Si uno está en la oficina, llega un momento en que se va para la casa, pero cuando está en la casa, pues ya está en la casa, entonces ese es un problema que hace que uno como que se alargue, y aquí hay que hacer pausas activas, por lo menos cada 2 horas hay que pararse, aunque sea unos 5 minuticos, y hay que tratar de cumplir un horario como si uno estuviera realmente en la oficina, estuviera fuera de la casa. En el caso de la convivencia familiar, ese es un tema complicado, no es fácil de manejar, ¿no? Pero creo que un aspecto clave en esto es tratar de separar espacios durante el día. Si las dos personas, el esposo y la esposa, están trabajando ambos en la casa, pues cada uno como trabajar en un sitio distinto para tratar de, de evitar conflicto, porque es, es muy frágil ese equilibrio debido a que es una interacción continua, entonces eso hace más complicadas las cosas. Hay parejas que trabajan juntas per se, bueno, ya están acostumbradas, pero ese no es el común, ¿cierto? La mayoría de personas, pues no. Entonces sí hay que tratar de separar espacios, hay que evitar puntos de desacuerdo, o sea, de alguna manera como evitar meterse en conflictos sobre temas que sabemos que nos causan problemas, y pues tratar de mejorar la empatía, es decir, tratar de pensar en lo que la otra persona siente antes de pensar solamente en lo que yo siento, y eso ayuda un poco también a mejorar la relación. Y en cuanto a la rutina, pues uno debería tratar de dividir el día en actividades diversas, ¿cierto? Es un tiempo para el ejercicio, un tiempo para el trabajo, un tiempo para la interacción familiar, un tiempo para el autoestudio, y organizar de mejor manera el tiempo ayuda para que no sienta uno tanto la rutina. Uno tiene en general estas tres relaciones con el entorno. Uno tiene una relación con su entorno familiar, ¿cierto? Que es el que está más cerca de uno, con el trabajo y con la diversión. Digamos que esos son los tres escenarios donde uno se mueve físicamente, ¿cierto? Porque mire, uno físicamente se mueve alrededor de la familia, físicamente se mueve alrededor del trabajo y físicamente se mueve alrededor de las otras actividades, ¿sí? Digamos, diversión y otras actividades. Entonces, de esos tres grupos grandes de interacción que nosotros tenemos física, pues miren, tenemos dos de esos tres que son virtuales totalmente. Trabajo virtual, diversión virtual, y solo tenemos la familia. Entonces, por supuesto, estamos cargando una interacción con el peso de las otras dos interacciones. De ahí que debemos hacer esas reflexiones que mirábamos ahorita. Y claro, es que el trabajo desde casa no es tan sencillo. Hay muchas empresas que ya tienen modelos de trabajo desde hace tiempo, de teletrabajo, ¿cierto? Pero es que una cosa es el teletrabajo cuando todo está normal, cuando uno no tiene problemas de salir, y otra cosa es el trabajo encerrado, ¿sí? Porque le toca. Es el solo hecho de que a uno le digan que no puede hacer algo genera ya un efecto psicológico, ¿cierto? Porque sabe que si quisiera no lo podría hacer. Entonces, no es lo mismo estar trabajando con teletrabajo en condiciones normales cuando uno sabe que pues nadie le va a decir que no salga a la calle, a estar así cuando no puede salir. Pero, como decía, pues el teletrabajo tiene los dos casos extremos, ¿cierto? Los dos excesos que mencionaba ahora. O trabajar mucho menos de lo que trabaja normalmente, o trabajar mucho más de lo que trabaja normalmente. Esos son los riesgos que tenemos que evaluar y combatir. Y, por supuesto, ustedes saben que los griegos solían decir mente sana en cuerpo sano, y no se puede negar que hay una relación estrecha entre ambas facetas de la persona. La salud mental, pues, depende del equilibrio que haya entre las diferentes dimensiones que tenemos nosotros, llamémoslas como las queramos llamar. Eh, por lo menos yo las llamo de esta manera: emociones, razón y espíritu, ¿no? Para ponerles algún nombre. Claro, pues yo no soy psicólogo ni nada de eso, así que un experto por así me no, esas no son las clasificaciones, pero bueno, es digamos una percepción
personal acerca de lo que puede afectar la salud mental. Las emociones son controlables. El problema es que controlarlas no es fácil. Y para controlarlas, pues hay que hacer un gran esfuerzo consciente. Pararse y pensar a veces es difícil. Yo lo vivo en carne propia. Es difícil pararse y pensar, pero hay que hacer un esfuerzo por controlar la emoción. La razón hay que ejercitarla y eso quiere decir pues usar el cerebro y para eso hay que forzar la creatividad, el análisis y el aprendizaje. Por eso decía hace un ratico, adelantándome un poquito, aunque pues sí, claro, una de las salidas es definitivamente eh, sentarse a pensar qué podemos hacer. Hay que forzar la creatividad y forzando la creatividad comienza uno a buscar alternativas. Si uno quiere seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo, es complicado poder pasar este chaparrón. A menos que uno pues tenga la suerte de tener una gran estabilidad económica y profesional, pero es que no estamos en periodo de estabilidad, es evidente. Y en el espíritu, pues sí es un hecho, incluso para quienes no crean en Dios y sean ateos, que el espíritu es una parte básica de la persona, ¿no? Porque es el equilibrio interno, es el sentirse bien consigo mismo y es necesario cultivarlo, ¿cierto? Entonces, pues hay que sacar un tiempo para estar en esa relación consigo mismo, con Dios, si creemos en Dios, o con el yo interior, los que no creen, pues, pero de alguna manera dedicar un tiempo a la reflexión y no solamente al hacer. Eso es básico. Si no tenemos esto equilibrado, va a ser difícil que estemos en paz, digamos, tranquilos. Pues uno tiene, digamos que si uno mira la profesión en general, tiene que aceptar que la contaduría pública es una de las profesiones más flexibles frente a la presencia física. De hecho, cada vez es más el trabajo que hacemos nosotros fuera de las oficinas, de las empresas o de los clientes. Porque la profesión nuestra, a través de la tecnología, también ha permitido externalizar los servicios. Entonces ya digamos que ahí teníamos como un espacio ganado, ¿cierto? Ya lo que es, por ejemplo, declaración y pago de impuestos, en muchos casos ya lo necesitamos. Pronto en los impuestos locales, pues sí se necesita todavía una firma física, pero digamos que hay un gran avance en el ejercicio profesional virtual ya de por sí. Pero claro que eso no quiere decir que no necesitemos presencia física, la seguimos necesitando. Y el problema aquí es que nosotros dependemos, si somos independientes, pues dependemos de nuestros clientes, ¿cierto? Y eso pues genera problemas, esta situación, para los clientes y para nosotros, ¿no? Para los clientes, porque pues puede haber una reducción significativa de sus operaciones, se puede afectar su flujo de caja, se puede afectar su resultado y hay muchas cosas más. Por ejemplo, el mismo control interno de las entidades se debilita, crecen las posibilidades de fraude, etcétera. Los controles físicos se pueden complicar. Si nosotros somos revisores fiscales, esto tiene implicaciones importantes sobre el ejercicio. Sobre eso es que vamos a hacer otro evento, ¿verdad, Pau? Yo no sé si creo que este es el otro tema que vamos a tratar, Paola. Sí, señor. Exactamente. Dime. Aprovecho que hicimos una pausa y tenemos una inquietud de Carlos Alfredo Chamorro Velasco. Buenos días, estimado Daniel, recibe un fraterno saludo. ¿Cuáles serían las medidas que debería tomar el gobierno para que la recuperación en Colombia se acelere? Discúlpame que no, se me fue parte de la pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, señor. ¿Cuáles serían las medidas que debería tomar el gobierno para que la recuperación en Colombia se acelere? Bueno, ese es un tema mucho más amplio que lo que pretende esta charla y más complejo.
porque la verdad es que, por lo menos en lo personal, a mí me entran serias dudas sobre las medidas que se han tomado, porque son medidas que resultan en últimas generando un gran costo fiscal y siendo pañitos de agua tibia, ¿cierto? Porque en últimas no van a generar el impacto que se requiere para impulsar la economía. Entonces, hay un doble problema. Por un lado, todo lo que le ha costado al país salir de este, o sea, o manejar este problema. Y por otro lado, él lo va a pagar, porque esto no se queda así. El déficit fiscal, que va a estar disparado por lo menos unas 3 veces más del que tenemos, 2 o 3 veces más, pues habrá que cubrirlo de alguna forma. Y ya ustedes han escuchado que el ministro está hablando de otra reforma tributaria, probablemente para tratar de recaudar el dinero que ha tenido que sacarse en este caso. Entonces yo pienso que lo que el gobierno se debería fijar es en el impulso al desarrollo empresarial, el impulso al empleo, y para esto pues eh, nuestro país es un país de microempresas, ¿no? Y pues debe ir todo la económica de las empresas pequeñas, de las pymes, que son las que generan realmente el empleo en el país. Ahora, ¿cómo hacer esto? La carga fiscal es muy grande. Y si pretendemos que después de esto, entonces ahora vamos a pagar más impuestos, pues no hay nada que hacer. No vamos a salir de ahí. El problema aquí es que esto es un asunto complicado. Si el volumen, la masa de los que tributan se incrementa, el impuesto puede ser menor. Pero si el impuesto se incrementa y la masa de los que tributan es menor, pues el recaudo incluso no alcanza a compensar una masa superior. Entonces, digamos, a mí que me interesaría como gobierno tener más gente que pague impuestos, así sea que pague menos, y no tener menos gente que pague impuestos y cobrarles más, porque eso resulta siendo contraproducente. O sea que yo creo que aquí tiene que haber una mezcla entre una política fiscal, una política monetaria y una política de impulso a la actividad empresarial sectorial. Y creo que ese análisis es un análisis mucho más profundo, eh, pues, para tomar medidas que sean de tipo estructural y no medidas cortoplacistas. Porque claro, en este momento las medidas son todas de emergencia, pero la reconstrucción no es un asunto de emergencia. La reconstrucción es un asunto de largo plazo. Entonces, el tema no es fácil, es un tema complejo y pues hasta ahora yo no he visto el gobierno hacia dónde se irá a mover en el sentido de la recuperación. Por lo que se ha hecho hasta ahora son tomar medidas de emergencia. Claro que las medidas de emergencia hay que tomarlas, eso es indefectible, ¿cierto? Pero el uso de recursos públicos con medidas que son transitorias probablemente no generen un impacto significativo en el largo plazo y sí generan un hueco financiero muy, muy grande. Así que la situación no es fácil. O sea, veremos qué plantea el gobierno, ¿no? Pero yo pensaría que la vía es por los elementos que les he mencionado. Eh, Estaba mencionando este tema del ejercicio, entonces yo sugeriría hacer una evaluación de este estilo, o sea, a nivel personal, ¿sí? Digamos, en este momento que ya hemos andado parte del camino, llevamos 2 meses en esta situación, deberíamos hacer un alto y hacer una evaluación de cómo vamos, ¿cierto? ¿Cómo vamos por lo menos en esto, en el trabajo, en las relaciones, en la salud, en el manejo de las deudas, en el estado emocional? Aquí mencioné algunos frentes, ustedes pueden añadir los que ustedes consideren convenientes y les parezcan importantes. Y hacer una evaluación de qué he hecho mal en ese tiempo, qué he hecho bien también, ¿no? Y qué voy a cambiar. Y hacer una evaluación de qué ha pasado, de cómo estaba yo hace 2 meses, cómo estaba hace un mes, cómo estoy ahora y cómo proyecto lo que quiero hacer. Entonces, estas últimas 3 líneas de abajo, pues las llenamos en la última columna, por supuesto.
Pero tal vez mirar cómo estamos hace 2 meses, cómo estamos hace un mes, cómo estamos hoy, nos ayuda de pronto para evaluar cómo lo hemos hecho y qué deberíamos cambiar. Es una sugerencia, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa que podría ser una especie de matriz DOFA para contadores. Se recuerda muy bien la matriz DOFA. Todos la manejamos, ¿cierto? Pero le refresco un poco la memoria así someramente. La matriz DOFA está construida por dos tipos de factores, ¿cierto? Unos factores internos y unos factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Los factores externos, aquí está el cuadro, se me corrió acá, pero en la izquierda tenemos los factores externos y en la derecha tenemos los factores internos. Entonces, los factores externos son las oportunidades que ofrece el entorno y por otro lado las amenazas a las que nos vemos enfrentados. Y los internos son las fortalezas con las que contamos, que eso es algo que ya tenemos, pero también las debilidades que nos están afectando. Esto es lo que genera las estrategias que conocemos técnicamente como estrategia maxi-maxi, estrategia mini-maxi, estrategia maxi-mini o mini-mini. La maxi-maxi es que yo hago un listado de mis fortalezas y las comparo con las oportunidades. Y ahí genera una estrategia maxi-maxi. Entonces, ¿qué fortalezas podemos mencionar? Por ejemplo, las cualidades administrativas, las cualidades operativas, las cualidades financieras, las comerciales, de ingeniería, etcétera. Todo lo que tenemos nosotros como capacidad efectiva, esas son fortalezas internas, ¿cierto? ¿Qué oportunidades hay afuera? Las condiciones económicas presentes y futuras, los cambios políticos y sociales, los nuevos productos, servicios, todos esos elementos que están afuera como oportunidades. Ahora no diría, estamos en crisis, ¿qué oportunidad va a haber? Pero siempre hay oportunidades y las crisis también tienen oportunidades. Si uno hace una estrategia maxi-maxi, lo que está tratando es de explotar lo mejor de ambas partes, la interna y la externa. En las debilidades, pues, por supuesto, lo que tiene que tratar es de superarlas, ¿cierto? Es una estrategia de desarrollo, si lo que hace es una estrategia mini-maxi para tratar de superar las debilidades aprovechando las oportunidades que tenemos fuera. Y en las fortalezas, en la estrategia maxi-mini, pues lo contrario, tenemos fortalezas que usamos para contrarrestar amenazas. Y si estamos en la mini-mini, pues sí es que ya nos decidimos retirarnos, ¿no? Ya dijimos, no, dejemos esto así, porque ahí estamos con debilidades y con amenazas, entonces veamos a ver qué podemos rescatar del incendio, más o menos como la idea, ¿no? Pues aquí puse un ejemplo muy sencillo, por supuesto que es solo una ilustración de cómo lo podríamos hacer. Entonces yo comienzo a listar cada uno de estos 4 elementos. Voy a decir que en fortalezas internas tengo estas fortalezas. Estamos hablando aquí que yo ejerzo de manera independiente, ¿vale? O tengo una pequeña firma de contadores públicos. Entonces, las fortalezas internas son la calidad de reputación de los socios de la firma, el equipo de trabajo que es experimentado, que es comprometido, la rentabilidad, porque hasta que llegó el coronavirus yo venía andando bien, o sea, la firma era rentable. Unas políticas de mercado efectivas, es decir, hasta ahora hemos comercializado muy bien los servicios y tenemos unas buenas herramientas tecnológicas. Pero cuando me pongo a ver qué es lo débil que tengo, entonces encuentro que el servidor que tenemos no da la capacidad y ahora con este problema eso se ha pues, vuelto más claro. Pero además tengo herramientas que no utilizo, entonces tengo una subutilización de esas herramientas tecnológicas. Por otro lado, tengo un nivel de cartera muy alto. O sea, yo vendo, pero pues tengo mucho por cobrar con los clientes. Y estoy muy concentrado en un servicio que es el servicio de contabilidad, por decir algo. ¿De acuerdo? Ahora voy a ver qué hay afuera. Hombre, hay unos alivios económicos ofrecidos por el Estado ante la pandemia. Eso los tenemos claro, ¿cierto? Eso sí, ha habido una gran cantidad de medidas. Como les digo, pueden ser corto plazo, pero hay que aprovecharlas. Son oportunidades, ¿o no?
Hay una temporada de cambios de revisoría fiscal porque como las asambleas se han suspendido, pues entonces todavía seguimos en la pelea, ¿cierto? Si queremos acceder a este tipo de servicio. Hay una necesidad de consultoría financiera ante la crisis. Sí, mucha gente no sabe realmente qué hacer, cómo manejar el negocio, qué medidas tomar, y eso también es una oportunidad. Pero pues, por supuesto, tenemos unas amenazas. Una gran amenaza son las dificultades económicas de nuestros clientes, que algunos de ellos seguramente tendrán problemas complicados de flujos de caja o de proveedores o capacidad productiva, etcétera. Y otra amenaza, pues, es que no tenemos posibilidad de prestar servicios con presencia física y eso es un problema que tenemos, es una amenaza que afecta la prestación del servicio. Tenemos una amenaza externa que es un riesgo de recesión económica, que lo vemos supremamente alto. También tenemos un riesgo de que se extienda el aislamiento, porque a pesar de que nos dijeron que ya como que está como que fuera la última, la verdad es que cada vez que vamos a terminar nos vuelven a decir que no, que hay que seguir alargando. Entonces, ya no lo han hecho 2 veces. No sabemos cómo sea esto. Además, no sabemos si la medida, pues que parece ser la política del gobierno, que sea un reingreso gradual, implique que de pronto eso a nosotros no nos permita reingresar tan rápido y seamos de los últimos en reingresar. Pues no lo sabemos porque no hay ninguna indicación del gobierno en el orden de entrada ni nada de esto. Entonces no sabemos. El incremento de la competencia, si genera la quiebra empresarial en masa, pues es brutal, porque desde luego, si las compañías a las que prestamos nuestros servicios se quiebran, ¿sí?, pues hay más contadores ofreciendo los servicios a menos empresas. Claramente se incrementa la competencia y eso es una amenaza externa para nosotros. Entonces, ya tenemos identificados los 4 grupos, y se dan cuenta ustedes ahí, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a tratar de establecer qué estrategia podemos usar, ¿cierto? Entonces, si yo me voy por una maxi, digo, bueno, ok, la estrategia va a ser, hagamos una fuerte campaña de mercadeo para aprovechar la temporada de revisoría fiscal. Esto implica, por supuesto, usar recursos. Tenemos que ver con qué contamos para poder hacerlo, pero metámonos por ese lado. Esa es una estrategia. Otra, hombre, ofrezcamos servicios de consultoría financiera para pymes, y ya vimos que esa es una necesidad, eso es una oportunidad externa, pues hagamos eso. Entonces, oiga, ¿por qué no organicemos, diseñemos un producto para este tema? ¿Sí? Y ofrezcamos una consultoría a pymes sobre temas financieros. Ellos probablemente no tienen estructura financiera apropiada para eso y podemos ayudarlos. Supongamos aquí que vamos a hacer una estrategia mini-maxi, ¿cierto? Entonces, mini-maxi es que decimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a aprovechar las oportunidades para contrarrestar las debilidades que tenemos? Bueno, aprovechemos las ayudas estatales y para poder fortalecer la posición financiera de la firma. Necesitamos fondos de todas maneras. Y bueno, mejoremos la capacidad del servidor, generemos capacitaciones urgentes para que la gente sepa usar todas las herramientas que tenemos y podamos diversificar los servicios usando la tecnología que tenemos. Dice que ahí lo que estamos haciendo es usando una oportunidad para contrarrestar unas debilidades, ¿no? Y si hacemos una maxi mini, es decir, aprovechemos las fortalezas para contrarrestar las amenazas, por un lado, pues hombre, mantengamos un contacto cercano con los clientes y evaluemos la posibilidad de ayudarlos, asistirlos o refinanciarlos incluso, porque puede ser que algún cliente diga, bueno, lo que a algunos nos ha pasado, a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado, que digan, mire, yo definitivamente ahorita, mire, por ejemplo, nosotros tenemos unos clientes que están en el sector de entretenimiento, que están totalmente parados. Dicen, hombre, yo si quiero que usted me siga prestando servicio, pero pues como que estoy cerrado, ¿cómo hago? Entonces, digamos, si yo soy el revisor fiscal, la única opción que tendría es, no, yo renuncio. Pero pues también puede haber una posibilidad de que hablemos, bueno, venga, usted qué flujo de caja tiene y veamos a ver cómo podemos hacer para que nos ayudemos los dos y no simplemente cerrar la puerta. Desarrollar procedimientos de prestación virtual de servicios. Tendríamos que fortalecernos en eso si no lo tenemos bien establecido. Y planear la gestión de efectivo previendo una extensión del aislamiento. Entonces,
Claro, si yo pienso que pronto pueden alargar el asunto, pues veamos a ver cómo estamos de caja, organicemos los flujos de caja y veamos qué manejo le podemos dar a los fondos para poder soportar la extensión. Si no logramos sobrevivir, pues ahí sí nos vamos a la zona roja, porque sería la zona mini-mini. ¿Qué hace uno en la zona mini-mini? Pues liquidar. Bueno, la última, pues ya tengo esos clientes, salir a ver a quién le podría vender mi cartera de clientes, pero ya ese es un caso extremo que esperemos que ninguno de ustedes tenga que enfrentar. Bueno, esto es soberamente lo que les quería comentar, y el mensaje final que les quiero dar a todos mis colegas es que todas las crisis, por duras que sean, tienen un final. O sea, ninguna crisis es eterna. Eso ya lo dijo el gran filósofo Darío Gómez, ¿cierto? Nada es eterno en el mundo. Y bueno, ante una crisis, los que sobreviven a la crisis resultan premiados. Así que la peor posición que podemos asumir es derrotarse, dejar de luchar. Yo sé que hay días en que uno amanece con ganas de no mover un dedo, ¿no? Yo lo vivo, pero igual hay que moverlo, ¿cierto? Así nosotros en algún momento nos sintamos desanimados, pescamos algún día con la batería baja. Lo peor que uno puede hacer es sentarse y dejar de luchar. Hay que seguir luchando, hay que ser creativos, hay que persistir, hay que ser comprometidos, porque eso tarde o temprano da sus frutos. Y como les digo al final, colegas, de esta salimos todos. Mucho ánimo, adelante. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Gracias a todos ustedes por su atención en este ratico y espero que les vaya muy bien en el lapso que estamos viviendo. Desafortunadamente, seguramente podemos sacar al otro lado con la fuerza y el entusiasmo que le vamos a poner todos a esto. Muchas gracias, doctor Sarmiento. ¿Tenemos algunas invitaciones? Entonces damos curso a Armando Álvarez. Buenos días, señor Pavas. ¿Sabe qué se dice de la inflación que se espera al final de este año y del siguiente para Colombia? Sí, la inflación en este momento, según la proyecta el Banco de la República, dice que no estaría más arriba del 3,5%. O sea, aparentemente la inflación está controlada hasta ahora. Pero como les digo, es que esto cambia cada mes. Entonces, por ahora, la perspectiva inflacionaria es buena. Y eso es una ventaja. Pero cada mes nos toca mirar qué va a pasar. Por ahora, la inflación aparentemente está controlada. Y Colombia puede... Gracias. Colombia puede caer en esos 2 años de recuperación en una hiperinflación por afectarse todo este tema social. No te entendí bien porque se trató de cortar. Colombia puede caer en esos 2 años de recuperación en una hiperinflación por afectarse todo este tema social. No, yo esperaría que no llegáramos hasta allá, porque llegar a una hiperinflación requiere tomar medidas, digamos, un poco irresponsables. Digamos que los países que llegan a la hiperinflación es porque no han sido muy responsables en el manejo de su política económica. Colombia ha sido equilibrado y podemos decir que Colombia, junto con Costa Rica, son los únicos países de América Latina que nunca han tenido que cambiar su moneda. ¿Sí ven? O sea, eso nos da muestras de la manera como se ha manejado la economía. Y una gran ventaja que tiene el país, me parece a mí, es la independencia del Banco de la República. Eso es muy importante. Tenemos una junta directiva que es totalmente independiente del gobierno, y a pesar de que el ministro es el presidente de la junta, la forma en cómo se eligen los miembros de la junta directiva del Banco de la República hace que un gobierno no pueda en la mitad del periodo presidencial son las elecciones de los miembros. Entonces, yo no vería un riesgo muy alto por ahora de que haya una hiperinflación en el país. Creería que ese no es, gracias a Dios, un problema que tengamos, por lo menos en este momento. ¿No? Que ser que haya
cosas, pues, menos peor les va a ir es a Colombia, afortunadamente, ¿no? Pero por lo menos está en proyección. Hay que mirar cada mes, como les digo, qué va pasando. Y la última, ¿en qué se debe fortalecer en su profesión para afrontar esta situación? Hay ejemplos en temas académicos y en temas de tecnología o cualquier otro que usted considere. Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí es muy importante. Yo diría, depende, digamos, en qué ramo nos movemos. Diría yo, los que están en el ramo de la auditoría o revisoría fiscal, diría yo que es urgente eh, pensar en conseguir un software de auditoría. Es muy importante en la época actual tener un software de auditoría. Hay software de auditorías que son baratos, no son muy costosos, pero que sí nos ayudan mucho porque los software actuales se alojan en la nube y eso permite que uno pueda acceder a la información de los clientes en tiempo real. Por un celular. Entonces, es un tema. Otro tema es el que estamos utilizando ahorita. El tema de las plataformas hay que manejarlo con los clientes y creo que esto llega para quedarse. Esta coyuntura nos ha obligado a hacerlo, pero eso ya es este tema. Ahí tenemos la plataforma Teams, que está dentro del Windows y que permite hacer manejo como el que estamos haciendo eh, fuera de lo que es el software hables que más que todo encaminar al uso de datos normales, no tenemos que tener nada sofisticado tampoco en ese tema, a menos que tengamos clientes que sean sofisticados. Pero básicamente pensaría que es el buen manejo de toda la suite Office, que es básica para todos, y si somos auditores, tener un software. Perfecto, doctor Sarmiento. No hemos recibido en nuestros participantes. No nos resta sino darle nuestro sentimiento de gratitud por acompañar esta iniciativa del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Esperamos tener su participación en una nueva oportunidad. Aquellas personas que están participando en todas estas capacitaciones de responsabilidad social, más que bienvenidas a todas las campañas de sensibilización, de actualización profesional que estamos llevando a sus hogares. Entonces, bienvenidas todas las inscripciones, los esperamos en nuestro próximo evento gratuito el sábado 16 de mayo. Feliz día para todos, doctor Sarmiento, muchísimas gracias. Feliz día, muchas gracias Paola y feliz día a todos. Feliz día.